La Gran Depresión. La Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929. Fue conocido como el crack del 29 o el martes negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La Gran Depresión tuvo efectos devastadores. Casi todos los países ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia, de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50% y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de industrias pesadas y la industria de la construcción, que se detuvo prácticamente en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60%. Ante la caída de la demanda, las zonas dependientes de la industria del sector primario, con pocas fuentes alternativas de desempleo, fueron las más perjudicadas. El desempleo afectó principalmente a todos aquellos que eran afroamericanos, y frecuentemente ocurrían protestas de estos mismos. Dentro de la Gran Depresión hubo pérdida de dinero y ahorros y bienes. Miles de escuelas cerraron, hubo desnutrición, las destrucciones por familias eran grandes, ya que los padres abandonaban a las esposas con más de 3 hijos, aunque otras no eran tan malas, ya que su principal entretenimiento era la radio. Dentro de esta misma se crearon lo que eran los juegos de mesa y se legalizó el alcohol. Teoría de Keynes. Una de las principales ideas de Keynes es que la baja de los salarios hace bajar la demanda y por lo tanto la economía se estanca. El principal postulado de la teoría de Keynes es que la demanda agregada, la sumatoria de gastos de los hogares, las empresas y el gobierno es el motor más importante de la economía. Keynes sostenía asimismo que el libre mercado carece de mecanismos de autoequilibrio que lleven al pleno empleo. La teoría keynesiana se opone a la teoría clásica, que sostiene que los ciclos económicos son regulados por el propio mercado, asumiendo que una baja en los salarios hace bajar la demanda y que esto mismo hace bajar los precios equilibrados al mercado nuevamente. Keynes generaba dinero de dos formas: emitiendo dinero o endeudándose. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de Keynes a la economía? Keynes aportó con su teoría general del desempleo, el interés y el dinero. Keynes presenta una teoría basada en la noción de demanda agregada para explicar la variación general de actividad económica. Según su teoría, el ingreso total de la sociedad está definido por la suma del consumo y la inversión, y en una situación de desempleo y capacidad productiva no utilizada, solamente pueden aumentarse el empleo y el ingreso total incrementando primero los gastos, sea en consumo o en inversión. Características principales. Fija el objeto a corto plazo. Se opone al liberalismo. La demanda mantiene al empleo. El Estado debe de tener un papel cíclico en la economía, gastando más en el tiempo recesivo. El Estado debe ser facilitado de la economía de actuar para generar pleno empleo. Aumentar los impuestos de la crisis para pagar endeudamiento.
La liquidez tiene un papel muy importante en la teoría. Principalmente, amenaza de la economía es el desempleo y la recesión. El capitalismo. El capitalismo es el sistema económico fundado en el capital como relación social básica de producción. Es un factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones de cualquier género, que en colaboración con otros factores, principalmente el trabajo y bienes intermedios, se destina a la producción de bienes de consumo. Es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico o ganancia particular. También se denomina capitalismo o sociedad capitalista a todo el orden social, político y jurídico originado en la civilización occidental y basado en aquel sistema económico. Características principales. El capitalismo tiene 3 características. La primera se basa en la propiedad privada de los medios de producción, que considera el sistema de precios como el instrumento óptimo para la asignación de recursos. El segundo se basa en el mecanismo del mercado y de los precios como medios de coordinación, donde las personas y empresas tienen el derecho a tomar decisiones diferentes. El tercero se basa en la maximización de los beneficios y de la utilidad como motivación básica de la acción económica. En este caso, la maximización de los beneficios quiere decir que no hay límite dependiendo obviamente de los competidores. Fases del capitalismo. El capitalismo consiste en 3 fases. El primero, capitalismo comercial. El capitalismo comercial, también conocido como precapitalismo, se extiende durante los siglos XVI al XVIII, iniciándose con las grandes navegaciones y expansiones marítimas. Número 2. El capitalismo industrial. El capitalismo industrial se inicia con la Revolución Industrial, que generó una gran acumulación de riquezas proveniente del comercio de productos industrializados. Número 3. El capitalismo financiero. El capitalismo financiero se inició en el siglo XX, después del término de la Segunda Guerra Mundial, y se entiende hasta nuestros días. Una de las consecuencias más importantes del crecimiento acelerado de la economía capitalista fue el brutal proceso de centralización del capital. El feudalismo es un sistema político predominante establecido entre los siglos VIII y IX, caracterizado por la descentralización del poder ante la incapacidad estatal en épocas de invasiones y inestabilidad. El monarca cedía a los nobles tierras y poder a cambio de lealtad para mantener el orden en los territorios. Estos, a su vez, ofrecieron seguridad y tierras de cultivo a los ciudadanos a cambio de que les sirvieran en lo que necesiten. El siervo también pagaba impuestos con partes de las cosechas y sin posibilidad de subir de estatus. Las hambrunas y las pestes, entre otras situaciones, provocaron diferentes crisis, causando diversos cambios, como por ejemplo el libre comercio, el mejoramiento en técnicas, agravios y la creación de la burguesía. Fortalecieron la monarquía al sentar con un ejército de profesionales y centralizar su poder. El socialismo es una ideología y sistema político en el que existen clases sociales, donde se buscan las mejores condiciones para la clase trabajadora, pues se trata de un sistema que procura el bienestar común y sobre todo la igualdad. En el socialismo sigue existiendo una democracia, donde todos tienen igualdad de condiciones, y también sigue existiendo un Estado, pero se trata de un Estado proletario, que es el único responsable de la sociedad, es decir, un gobierno donde todos los obreros procuren tener lo mejor para su propia clase, dado que se apropian de su fuerza de trabajo y de los medios de producción. Inflación es un proceso económico que incrementa el valor de los bienes y servicios existentes en el mercado. En términos comprensibles, la palabra inflación indica que los precios han subido y que el valor del dinero está disminuyendo.
Entre los factores que le dan origen a este fenómeno existen el alza de los precios sobre la materia prima, que es provocado por la disminución de la producción o por la necesidad de producir más a medida de que la población aumenta. El segundo factor es el aumento de los salarios, dado que las personas poseen más recursos para gastar y por ello los vendedores consideran que pueden pagar las cosas a un mayor precio. Y a la vez las empresas también aumentan los precios de sus productos, ya que deben incrementarle el salario a sus trabajadores. ¿Qué fue la comunidad primitiva? Cuando hablamos de la comunidad primitiva del ser humano, nos referimos al estadio más antiguo de organización socioeconómica del que se tiene registro en la historia de nuestra especie, es decir, fue el primer modo de organización de los grupos humanos primitivos. Con el inicio de la civilización humana se formaron las sociedades previas a la llamada revolución del Neolítico, hace unos 9000 años, y al descubrimiento y masificación de la agricultura. Este término es también sinónimo en la jerga marxista de la teoría económica del comunismo primitivo, que es el modo de organización socioeconómica tribal, comunitario y previo a la intención de la propiedad privada que la humanidad ejercía en ese entonces. Las comunidades primitivas eran modestas en su tamaño y número de integrantes, al menos en comparación con las que surgieron luego. Ejercían algún modo de cooperación simple entre individuos, permitiendo así la subsistencia de la población, siempre y cuando no creciera demasiado y sus necesidades superaran la capacidad productiva disponible. Además, al ser imposible la acumulación de bienes, otras actividades como la innovación o la expresión artística eran mucho más difíciles. Por todo esto, se las considera el punto de partida de la civilización humana. Esclavismo. Se conoce como esclavismo al sistema de producción económica cuyo sostén es la mano de obra esclava, es decir, personas que son propiedad de un amo y que pueden ser explotadas como fuerza de trabajo, así como vendidas y compradas. Taylorismo. Consiste en un sistema de producción industrial basado en las teorías del propio Taylor. De manera general, basa los procesos productivos en la división del trabajo y la especialización de los trabajadores, apostando por una producción en cadena que permita maximizar la productividad de la mano de obra. De igual manera, dota de importancia a los supervisores y directivos de la empresa, que deben controlar los tiempos de producción y supervisar de manera exhaustiva a los obreros en todo momento. ¿Quién fue Frederick Taylor? Nacido en Germantown, Pensilvania, en el año 1853, ingeniero norteamericano que ideó la Organización Científica del Trabajo, Frederick Taylor, a partir de 1875, se dedicó a trabajar como obrero en una de las empresas industriales siderúrgicas de Finlandia. Su formación y su capacidad personal permitieron a Taylor pasar enseguida a dirigir un taller de maquinaria, donde observó minuciosamente el trabajo de los obreros que se encargaban de cortar los metales, y fue de esa observación práctica de donde Frederick Taylor extrajo la idea de analizar el trabajo, descomponiéndolo en tareas simples, cronometrándolas estrictamente y exigiendo a los trabajadores la realización de las tareas necesarias en el tiempo justo. Principios que sigue el Taylorismo. Número 1. Cooperación en todos los niveles. Número 2. Análisis cuantitativo del factor trabajo. Número 3. Especialización. Número 4. Selección y preparación adecuada. Características del Taylorismo. Número 1. El objetivo fundamental es producir más con menor coste a través del aumento de la productividad de la mano de obra. Número 2. La producción se realiza en grandes cantidades. Número 3. Pretende estandarizar los procesos de producción. Número 4. Todos los procesos analizados para mejorar su eficiencia al máximo. Número 5. Para asegurar su correcto funcionamiento se vuelve esencial la planificación y la supervisión. Número 6. Fomentar la motivación de los trabajadores mediante el pago de primas asociadas al rendimiento. Ventajas y desventajas. Ventajas. Número 1. Más eficiencia en los procesos de producción. Número 2. Aumento de la productividad de la mano de obra. Número 3. Mayor control sobre los procesos productivos. Número 4. Crecimiento de los beneficios empresariales. Número 5. Mejora en las ideas gerenciales y la administración. Desventajas. Número 1. Alto desgaste de los trabajadores. Número 2. Baja motivación por la monotonía de las tareas. Número 3. Deficiente relación entre los empleados y la ausencia de cultura organizacional. Número 4. Reducción de la calidad de la producción.
Fordismo. El Fordismo es un sistema de producción implantado a principios del siglo XX por el empresario estadounidense Henry Ford. Gracias al éxito que tuvo en la fabricación del primer modelo automovilístico de Ford, pese a que empezó a utilizarse en el año 1908, no fue hasta los años 30 cuando se expandió internacionalmente y se consolidó como el principal modelo de producción industrial. ¿Quién fue Henry Ford? Empresario norteamericano. Nacido en Dearborn, Michigan en el año 1863. Tras haber recibido solo una educación elemental, se formó como técnico maquinista en la industria de Detroit. Tan pronto como los empresarios Daimler y Benz empezaron a lanzar al mercado los primeros automóviles hacia el año 1885, Ford se interesó por el invento y empezó a construir sus propios prototipos. Sin embargo, sus primeros intentos fracasaron. No alcanzó el éxito hasta su tercer proyecto empresarial lanzado en 1903, la Ford Motor Company. Características del Fordismo. Número 1. Producción en cadena. Número 2. Especialización de la mano de obra. Número 3. Aumento del salario de los obreros. Número 4. Mecanización del trabajo. Orígenes e historia del Fordismo. El Fordismo nació a principios del siglo XX, presentando similitudes bastante notables con el Taylorismo, ya que ambos modelos daban relevancia al control de los tiempos de trabajo y la estandarización de los procesos. Sin embargo, podemos decir que el Fordismo dio un paso más allá, ya que buscó maximizar las cantidades producidas, producción en masa, entendiéndose que, al hacerlo, la sociedad buscaría un consumo en masa, aumentando las ventas. Ventajas y desventajas. Ventajas. Número 1. Reducción de costes. Número 2. Disminución en los tiempos de producción. Número 3. Aumento de la productividad. Número 4. Incremento en la oferta de mercancías y aumento del poder adquisitivo de la clase obrera. Desventajas. Número 1. Los trabajadores terminan perdiendo la motivación y acumulando estrés y cansancio. Número 2. Existía el riesgo de que los trabajadores no lograsen cumplir con sus actividades en el tiempo deseado. Número 3. A medida que el nivel de producción aumentaba, también incrementaba el margen de error. Toyotismo. El toyotismo fue un sistema de producción aplicado en sus orígenes por la empresa japonesa Toyota. Se basa en el principio justo a tiempo, que significa producir solo lo necesario y en el momento que se requiere. El toyotismo propone empezar la producción una vez recibido el pedido. A partir de la década de 1970, la corriente iniciada por el ingeniero de Toyota Taiichi Ohno empezó a desplazar al Fordismo, que apostaba por la producción automatizada en masa. ¿Quién fue Taiichi Ohno? Taiichi Ohno fue un ingeniero industrial japonés, reconocido por ser uno de los referentes de la ingeniería industrial y diseñar el sistema de producción Toyota y justo a tiempo, dentro del sistema productivo del fabricante de automóviles. Nació el 29 de febrero de 1912 en Dalian, ciudad que pertenecía en ese entonces a Manchuria. Características del toyotismo. Número 1. Solo se fabrican los bienes que han sido solicitados, evitándose la sobreproducción. Número 2. Incentivar el trabajo en equipo en lugar de la labor aislada. Número 3. Alta rotación de los empleados para que aprendan a desarrollar diversas tareas. Ventajas del toyotismo. El toyotismo le da a la empresa la gran capacidad de evitar el desperdicio. Número 2. Le brinda a la industria mayor eficiencia e impide al mismo tiempo que se evitan ciertas condiciones ambientales que pueden afectar la eficiencia laboral. Número 3. Mejora los flujos de caja y al reducir la necesidad de almacenamiento en grandes proporciones, se pueden también reducir los costos. Desventajas. Número 1. Cuando se aplica, se vuelve necesario realizar un seguimiento de la productividad para poder así valorar las posibles mejoras. Número 2. Resulta un poco más difícil controlar la mano de obra. Número 3. Se pueden dar la explotación laboral. Neoliberalismo. El neoliberalismo es una teoría económica que defiende el libre mercado y limitar el papel del Estado como clave para el avance tecnológico y la prosperidad económica. Esta doctrina, heredada del liberalismo clásico, ha sido dominante desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI en Occidente y América Latina, y ha impulsado la globalización económica. Esta doctrina se caracteriza por confiar en el buen funcionamiento del mercado y desconfiar de la intervención del Estado en la economía o en la esfera privada de los ciudadanos. Los neoliberales abogan por privatizar servicios públicos como la sanidad o la educación y minimizar los impuestos, ya que entienden que al Estado no le corresponde prestar servicios públicos. Origen del neoliberalismo. El neoliberalismo surge como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social, es decir, del Estado benefactor,
y toma fuerza gracias a las debacles de la economía capitalista del siglo XX, particularmente las registradas a finales de los años 20 y de la década de 1970. Esta doctrina favorece la privatización de empresas y servicios que estaban en manos del sector público, bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente. Competir con las mismas normas, pero no siempre con los mismos medios. El neoliberalismo defiende que debe haber igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, pero no lo hace en el sentido socialdemócrata, de que todos partan con los mismos medios, sino de que puedan competir en la sociedad y en el mercado con las mismas reglas y leyes. Principales representantes del neoliberalismo. Sus principales ideólogos y promotores fueron Friedrich August von Hayek y Milton Friedman, quienes lo proponían como modelo alternativo para salvar la economía del siglo XX. Características del neoliberalismo. El neoliberalismo propone algunas recomendaciones a los países desarrollados y en vías de desarrollo para alcanzar una mayor distribución de la riqueza que, según este modelo, garantiza un estado de bienestar individual y colectivo. Entre las medidas que caracterizan este modelo económico destacan: número 1. Liberación del mercado. Número 2. Libre mercado. Número 3. Férreas políticas fiscales. Número 4. Flexibilidad en la legislación laboral. Número 5. Políticas monetarias antidevaluatorias. Número 6. Privatización de las empresas públicas. El neoliberalismo surgió y perdió fuerza con la crisis. La teoría se expandió en los años 80 y 90, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empezaron a recomendar las medidas neoliberales para salir de la crisis económica. Estas medidas se recogieron en el llamado Consejo Washington e incluyeron bajas de impuestos, desregulación del mercado y privatización de servicios públicos. La globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso económico, social, político, tecnológico y cultural a escala planetaria, caracterizado por una progresiva integración e interacción entre los países y las personas y las instituciones. En un sentido más amplio, los orígenes de la globalización se remontan a la era del descubrimiento entre los siglos XV y XVII, cuando los europeos exploraron América y otras regiones del mundo. De un modo más preciso, que suele señalar que la globalización comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y se intensificó con el final de la Guerra Fría a finales del siglo XX. La globalización es uno de los signos de la época contemporánea. Se lo vincula usualmente con la expansión del capitalismo y la democracia, y con valores como la multiculturalidad y la diversidad. Sin embargo, también ha conducido en reacción al surgimiento de tendencias diametralmente opuestas al autoritarismo, el racismo y el nacionalismo. Características principales de la globalización. Las principales características de la globalización pueden resumirse en internacionalización de los mercados. En este, los bienes y servicios viajan con gran facilidad hacia cualquier parte del mundo y los capitales productivos, comerciales y financieros circulan libremente. La implantación de la cultura global. Comunidades que nunca estuvieron en contacto se vinculan entre sí y esto las empujan hacia un nuevo modelo de cultura menos arriesgado en lo local, que conduce a la adopción de costumbres, valores y expresiones artísticas parecidos en todo el mundo. Dependencia de las nuevas TIC. Internet y las telecomunicaciones son cruciales para el modelo global, ya que permiten realizar operaciones en tiempo récord a lo largo del mundo. Superación de las barreras gráficas. El fin de las fronteras y la construcción de una sociedad global es el destino final del proceso globalizador, por lo que sus procesos no atienden demasiado a las fronteras nacionales ni a las internacionales. Ventajas de la globalización. Promueve el crecimiento económico y la competencia entre empresas,
como consecuencia de la eliminación de las barreras al libre comercio. Fomenta el aumento de la producción y la generación de empleos, ya que hay un mayor mercado para vender los productos y una mayor necesidad de mano de obra. Estimula el desarrollo económico de los países más pobres, al menos desde un punto de vista teórico, ya que facilita el acceso de inversiones y tecnologías extranjeras a las que de otra manera esos países no podrían acceder. Fomenta la atención de la opinión pública hacia los derechos humanos y, en general, de los valores democráticos en regiones del mundo donde de otro modo hubiera sido ignorados. Promueve la tolerancia y el entendimiento entre culturas. Como resultado del mayor contacto entre personas de diversas partes del mundo, ya sea de modo físico, a través del traslado de un país a otro, o virtual, a través de las redes sociales. Desventajas de la globalización. Facilita la creación de grandes conglomerados multinacionales que concentran la riqueza y que pueden llegar a contar con el poder suficiente para condicionar gobiernos e impedir el desarrollo de la competencia. Promueve la precariedad laboral, generando puestos de trabajo mal remunerados y que pueden ser eliminados por las empresas de modo imprevisto con el fin de reducir costos. Incrementa los peligros de recesiones a nivel mundial, debido a la estrecha integración entre los mercados de los países. De este modo, una crisis financiera en un país rápidamente repercute en otros países. Reduce la diversidad cultural. Como consecuencia de la homogeneización de las costumbres y los valores, muchas veces pertenecientes a los países dominantes, perjudica al medio ambiente mediante el aumento de los gases del efecto invernadero y la sobreexplotación de los recursos naturales. Resulta el incremento de ciertas actividades industriales y del intenso flujo de personas y productos. Empresas internacionales. Son empresas que no producen en el país del destino al que llegan, simplemente se instalan ahí e importan y exportan sus productos desde el país en el que lo producen y llegan listos para venderse. Se tratan de aquellas organizaciones de negocios que venden y producen productos de un país de origen a otro país del mundo. Empresas transnacionales. Las empresas transnacionales realizan su actividad en diferentes países distribuido por todo el mundo. Estas empresas están formadas por una matriz, que normalmente es el centro del trabajo central. Es aquella cuya empresa matriz fue creada y registrada en un país, pero cuenta con filiales en diferentes países del mundo. Son también poderosos agentes de la globalización. Bloque económico. El bloque económico es creado para agrupar a un conjunto de países con el propósito de obtener beneficios en el comercio internacional. Son acuerdos intergubernamentales que tienen como propósito brindar beneficios económicos a sus miembros mediante la reducción de los obstáculos al comercio. Los países integrados en el bloque económico se unen para lograr éxito en el comercio, en la política y hasta en el jurídico. Se trabaja pro o un bien común, ofreciendo la producción y servicios para el beneficio de la comunidad de los países incluidos. Los bloques económicos o comerciales pueden nacer a partir del Tratado de Libre Comercio, a partir de otra figura diplomática y para la adhesión de un nuevo país asociado. Se requiere en términos específicos de manera voluntaria y bajo la aprobación de los países que ya son miembros. Política económica. La política económica puede definirse con el conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país. Define los criterios que sustentan, de acuerdo a la estrategia general del desarrollo, los ámbitos fundamentales e instrumentos correspondientes.
Comprenden las medidas con las que se influye y configura el orden económico de un país, así como los procesos y estructura de las acciones y decisiones que toman las autoridades correspondientes de la dirección del mismo. Algunos de los tipos de política económica es política monetaria, política fiscal, política exterior y política en rentas. La política económica comprende las decisiones y acciones de las autoridades que cada país toma dentro del ámbito de la economía, a través de su intervención que pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para un buen funcionamiento.